Cuénteme cómo ha sido su paso musical durante esos 7 años que vivió en Boston. El acercamiento y la comprensión en la música, que es un proceso de vida, ¿no? Mi etapa en Boston como estudiante universitario, el periodo de preparación más intensa que he tenido en mi vida, porque estaba 24 horas dedicado a prepararme, y eso es algo que te va abriendo la mente, te abre la curiosidad. Y entonces te empiezan a contar, por ejemplo, un amigo clarinetista que se formó en una banda marcial en Israel y era un virtuoso del clarinete y te hablaba con pasión de los himnos nacionales de todos los países. Y surge esa curiosidad y sobre todo las ganas de compartir la emoción que yo siento cuando escucho toda esta música. Y entonces, bueno, yo creo que ese periodo potenció todas estas ganas. Qué Ujú. maravilla. Mira, en el Teatro Mata de Coco, ¿no? Ujú. Donde te Sí. encontraste con esa conexión de unas 1.200 personas Ajá. y dijiste cómo es llevar la música con el humor. Yo no me estaba haciendo esa pregunta en ese momento, sino que participaba de una agrupación de teatro musical y comedia, que era la del Pargata Cantorum. Y el inglés, por supuesto, cuando yo crecí, escuchaba música en inglés y yo no tenía idea de lo que yo decía, lo que llamamos, uno guachuceaba el idioma, Sí, o sí. sea, que lo cantaba fonéticamente, y de pronto tienes que el español está siendo escuchado en el mundo entero. Camino un poco más lento y a veces siento que en el silencio me va mejor. Maestro César Muñoz, Amigo, muchísimas gracias. bienvenido a esta cueva. Bueno, nosotros estamos muy emocionados de tenerla aquí en Madrid, principalmente porque usted está haciendo una labor increíble que es enseñando la anatomía de la creatividad musical. Qué bonito, que me encanta como lo acabas de decir, la ¿Sí? anatomía de la creatividad musical. Bueno, yo es que me gusta buscarle el concepto a las cosas o la génesis, ¿no? Entonces, cuando empecé a seguirle y a verle, porque le empecé a ver los videos hablando de los cantantes y hablando del origen de la música, yo dije, esto es como una cosa que se retrotrae al origen y es una Sí. maravilla. Cuénteme cómo ha sido su paso musical durante esos 7 años que vivió en Boston. O sea, ¿cómo fue que hable de ese periodo? Ese periodo que le llevó a usted a entender la música. Sí, bueno, lo del acercamiento y la comprensión en la música, que es un proceso de vida, ¿no? Mi etapa en Boston como estudiante universitario fue como que el periodo de preparación más intensa bueno, que tuve, que he tenido en mi vida, porque estaba 24 horas dedicado a prepararme. Y yo creo que allí no solamente la institución, sino los compañeros, la gente que conocí en una escuela muy internacional, que el 50% de los estudiantes eran de todas partes del mundo, y, y escucharlos hablar de sus tradiciones o hablar de su forma de ver la música, cuáles eran sus intereses. Entonces, todos tenían amor por la música, pero todos los amores tenían colores distintos. Y eso es algo que te va abriendo la mente, te abre la curiosidad. Y entonces te empiezan a contar, por ejemplo, un amigo clarinetista que se formó en una banda marcial en Israel y era un virtuoso del clarinete y te hablaba con pasión de los himnos nacionales de todos los países. Entonces uno no se imagina ese nivel de especialidad que le tocó a él por una cuestión de vida. Y luego entonces la compañera del que toca saxofón y es una gran virtuosa y le gusta hacer free jazz y te abre ese mundo. Y luego te conoces a un peruano que está metido con la música afroperuana, que su esposa es bailarina. Esta variedad de culturas son como ventanas que dices que la música tiene tanto más de lo que yo me imaginaba, que se te despierta un gran amor y una curiosidad y luego empiezas a preguntarte, bueno, ¿y qué hay de lo que yo conozco? No solamente de la música que me formó, con la que yo crecí, sino en general la música en la que he estado expuesto, desde las bandas de rock de mi adolescencia hasta la música clásica que escuché de niño. Y surge esa curiosidad y sobre todo las ganas de compartir la emoción que yo siento cuando escucho toda esta música. Y entonces, bueno, yo creo que ese periodo potenció todas estas ganas. Qué maravilla. Mira,
Pero hay una cosa muy curiosa, porque el periodo de aprendizaje multicultural es un paso en tu etapa de vida, pero hubo un momento en Mata de Coco, Ujú, en el Teatro Mata de Coco, ¿no? ujú. Donde te Sí. encontraste con esa conexión de unas 1.200 personas Ajá. y dijiste cómo es llevar la música con el humor. Mm. ¿Cómo fue esa etapa? Sí, yo no me estaba haciendo esa pregunta en ese momento, sino que participaba de una agrupación de teatro musical y comedia, que era la Alpargata Cantorum, y, y cuando salgo a escena, claro, la agrupación ya tenía fama cuando yo entré allí, y pues tenía un gran poder de convocatoria, y en ese teatro haciendo música y sketches humorísticos, sentí la risa junto con el aplauso y la euforia. Y lo que me gustó y lo que me encantó de la comedia es conocer el arte con una inevitable honestidad en la audiencia. Y me explico. Cuando tú tienes una exposición de artes plásticas, la gente pasa y dice y comenta y alaba, pero no sabemos nunca si están diciendo la verdad o si están siendo corteses o si más bien se sienten que no entiendo, pero voy a decir esto para que crean que entiendo. En el humor está la risa, que es lo más honesto que puede tener uno como audiencia. Tú no te puedes reír por cortesía. Y entonces era saber que el público estaba más que validando, estaba conectando con aquello que se estaba haciendo. Entonces, y la música aquí era un medio para potenciar toda la comedia que se hacía. Y bueno, ahí tuve una comprensión distinta de lo que es hacer, de las artes escénicas con el humor y esa conexión honesta con la audiencia, Con el público, con el claro. público. Y tienes un proceso de ahora te has convertido como un sastre, Ujú. que haces el traje a medida para la persona que habla, ¿no? De guionista. Ah, sí. Pero claro, esa combinación de humor, Mm. músico, además de investigador, ¿cómo es ser sastre de un guión, ¿no? Hacer conectar con cada persona desde una manera espiritual. Es decir, lo que yo digo, pero lo puedes cambiar o tal. Mm. ¿Cómo es ese proceso, Sí, César? bueno, tengo ya un buen rato trabajando como guionista, sobre todo de ceremonias de premiaciones musicales. Em, y el trabajo por encargo es muy distinto al trabajo por inspiración. Mm. Y cuando uno trabaja como guionista para un evento televisivo, tú tienes que saber qué es lo que quiere la emisora, La institución, la ¿no? institución, Univisión, en el caso de la mayoría de los trabajos que yo hago. Cuando, por ejemplo, trabajo para la Academia Latina de la Grabación, es lo que quiere Univisión, lo que necesita la Academia Latina de la Grabación, la forma en que quiere hablar el artista y lo que se quiere decir al final. Además, tratando de defender siempre la verdad y la justicia. O Mm. sea, no vamos ni a exagerar ni a subestimar a, de repente, un cantante que está por salir a escena. Entonces, es un trabajo que implica mucha comprensión de lo que todo el mundo quiere y que exige también de cierta ética que yo la mantengo siempre de no mentir. O Qué sea, bueno. de no darle créditos que no se merece a alguien que va a salir, de no explicar algo de una forma falsa o ligera, de no inventar historias que no existen. Y entonces, claro, también el reto de la televisión es que a veces tienes 30 segundos para decir algo, tienes un minuto para contar una historia. Bueno, un minuto a veces es muchísimo tiempo. Y tener esa capacidad de síntesis y de tener mucha información en poco tiempo es uno de los grandes retos. Y como tú dijiste al principio, cuando estoy trabajando con un artista que va a salir a escena y va a decir algo, tienes que entender quién es el artista. No es lo mismo escribirle a Gloria Estefan que escribirle a Maluma. Sí. Pero necesitas que el mensaje se transmita, que ellos queden bien. A veces tienes que escucharlos a ellos para poder confeccionar lo que ellos son y ponerlo, amoldarlo a la necesidad de lo que se quiere transmitir. Entonces es un trabajo de escuchar, de comprender y, como tú dices, de sastrería o de tallar Sí, hilvanar, ¿no? el texto para que salga bonito. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo es ese proceso del Bésame hasta ahora?
en tu proyecto personal, que es lo que me gustaría más recalcar. Dices, del Bésame Mucho. Del Bésame Mucho hasta ahora, sí. Sí, bueno, eso fue un trabajo de investigación largo y hermoso que hice como para entender cómo es que el día de hoy, en el mundo, la música en español bueno, el fenómeno, es un fenómeno global. Porque no pasa, eso no es sencillo. O sea, no tenemos el mundo cantando en francés. No quiere decir que Francia no produzca cosas increíbles, porque sabemos que sí. Sí, En algún momento, cuando la ópera tuvo su era de oro, era el italiano. Sí, sí. Puccini, ¿no? Puccini. Sí, porque los fonemas, correcto, porque los fonemas del idioma se prestaban mucho para el género musical. De hecho, fue tardía la ópera en inglés, porque costaba, perdón, pensando en español, en francés, que así me fue el nombre usted fue un director que se murió porque se pisó con la batuta el pie y se le infectó y murió por eso. Se me fue el nombre ahorita de él, pero que fue la persona que logró que el francés tuviese su manera de existir dentro del género de la ópera. Pero me estoy yendo ahorita... ¿Sabes que tuvimos un venezolano que se llama Reinaldo Hans, Ajá. que era director de la orquesta de París? Ah, sí, no lo conozco. A principios del siglo XX, en 1900. Ah, sí. Uh-huh. Ah, no sabía. Y él era venezolano y era amante de un escritor que se llamaba Marcel Proust. Ah, qué chévere. Sí, bueno, tengo que hacer mi investigación ahí, un dato allí que siempre hay cosas nuevas para ahí aprender. Está, lo quería pero decía esto, el punto es que el idioma, el italiano, era el favorito para el género musical. Se convirtió en el idioma, no voy a decir global, pero sí del mercado que había en Europa. Y el inglés, por supuesto, cuando yo crecí, escuchaba música en inglés y yo no tenía idea de lo que yo decía, lo que llamamos, uno guachuceaba el idioma, o sea, que lo cantaba fonéticamente, y de pronto tienes que el español está siendo escuchado en el mundo entero. Y entonces, retrocediendo y buscando cuál fue la primera canción que hizo que la gente dijera una palabra en español, y fue Bésame Mucho. Sí. En 1940, cuando Consuelo Velázquez escribe esta canción que se hace famosa primero en México y después la adoptan los Estados Unidos durante la Guerra Mundial, y el mensaje de la canción, cuando las mujeres se despedían de sus esposos que se iban a la guerra, Bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez, se convirtió, bueno, en parte de la cultura. Y así hay otros fenómenos como la línea de la conga, que viene de Cuba, Miami, después de Ciarnaz, que hace películas, y entonces en la película sale la línea de la conga, después Gloria Estefan hace Come on, shake your body, baby, do that conga, y se convierte en un hit, y la gente hace naturalmente la conga. Entonces viene el baile, viene el ritmo, viene el idioma, los crossovers, aparece Ricky Martin, y bueno... Con Living la Vida Loca. Living la Vida Loca, y entonces está en la ceremonia de los Grammys americanos, y está el español allí sonando, y la gente diciendo La Vida Loca, cuando ya dijo Bésame Mucho, cuando ya después de José Feliciano nos dieron Feliz Navidad. Entonces una cantidad de palabras que se van haciendo universales hasta que el día de hoy la gente acepta el español como un idioma que, aunque no lo entiendan, pues les gusta, pues conectan. Entonces, bueno, fue descubrir esa historia de cómo el español se convirtió en un fenómeno global. Pero tú has hecho una cosa que creo que nadie la ha hecho hasta ahora, que aparte de llegar a viejo en tu canción, que es una maravilla, con ilusión, gracias. ¿no? Para hacerle una especie de retrodecano, llegar a viejo con ilusión, de Caballo Viejo has sacado lo que es la historia de Simón Díaz. Uh-huh. Que, bueno, aunque sea la canción más traducida de la historia, que es Caballo Viejo, habla sobre Tonada de Luna. La Cata Musical ha sacado una sobre Simón Díaz. Ajá, sí. Entonces yo te quiero agradecer porque normalmente siempre se habla de los artistas mexicanos, los artistas cubanos, ¿no? Pero tú has hecho hincapié en Simón Díaz, y has hecho una cata musical sobre Simón Díaz. Sí, correcto. Sí. Tengo... y es lo que creo que nadie lo ha hecho hasta ahora. Sí, no sé, sobre Simón Díaz, pues se han hecho cosas, se han escrito libros. Desde luego, pero tú hacer la cata musical, de hablar representativamente de un artista que es local, ¿no? Es de algo local, sacar algo global. Que tiene una resonancia global, la tuvo, y además
Caballo Viejo es como el viaje más evidente de su obra, porque, bueno, porque se ha cantado en muchos idiomas y por muchas personas, pero las tonadas, por ejemplo, la tonada de Luna Llena, que en algún momento una actriz brasilera se la mostró a Caetano Veloso y Caetano la graba y después Almodóvar la escucha y la pone para cerrar su película. Esto es el poder de la canción solita, lo que va haciendo. Hace poco estuve conversando con el maestro Juan Luis Guerra y una de las cosas, en medio de la conversación, paró y dijo Simón Díaz. Simón Díaz, ¿cómo dice esa canción? Y empezó a cantar la tonada de Luna Llena con una gran admiración. Y Simón Díaz tiene algo que es trascendental, y es que en Venezuela, en su momento, la música folclórica no pertenecía a el movimiento cultural. Y él peleó cuando todos los diciembres grababa las gaitas y tenía todo un negocio montado con eso y decide renunciar al camino que le estaba dando buen dinero para dedicarse a luchar por la cultura y por el folclore. Y migró de ser el entertainer que todos conocían, el cómico, que lo hacía muy bien, a ser el vocero de la cultura y del folclore del país. Entonces, él forjó una nueva forma de contemplarnos a nosotros mismos. No dejó de hablar del llano, no dejó de hablar del lugar de donde venía, y con eso logró conquistar al país entero, y eso es lo que después tuvo una reverberancia en el resto del mundo. Esa es, yo creo que una de las grandes cosas de Simón Díaz. Qué maravilla. Escuché de ti que hablabas un poco eres un tipo muy prudente y muy paciente. Se te nota en tu espíritu. O sea, ayer cuando hablé contigo por teléfono, te escuché y digo, qué tipo más tranquilo, ¿eh? Sí, ¿cómo lo hace? Entonces yo tengo mucha energía, pero procuro siempre tener la prudencia, ¿no? Y la calma. Tú hablaste de la necesidad de los artistas, ¿no? Porque quizás otros países han logrado trascender con sus músicos. Uh-huh. Y me gustó mucho lo que dijiste sobre el siglo XX venezolano, ¿no? El siglo XX que quizás no tuvimos la necesidad porque estábamos bien nosotros. Uh-huh. Y porque ahora, en este siglo XXI, están saliendo tantos artistas venezolanos sí. a saltar a la relevancia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es eso? Bueno, pasan varias cosas. Uno sí, hace unos 30 años Venezuela estaba tan cómoda que un artista podía girar dentro del país, que hacía buen dinero y vivía muy bien, y no había necesidad de internacionalizarse a nivel de negocio. Aunque algunos artistas siempre tuvieron esa aspiración, como es el caso de Ricardo Montaner y de Franco De Vita, que se lo propusieron y obviamente lo lograron. Hoy día pasa primero que el español se recibe bien en muchas partes, cosa que no pasaba antes, y en segundo lugar que también estamos en un mundo mucho más globalizado. Es decir, que hoy desde tu cuarto, en cualquier rincón del mundo, tú puedes hablar para el país que sea. Me ha pasado, me lo he vivido con la Cata Musical. Lo que estás viviendo. Claro, que a mí me parece increíble que yo estoy grabando en la sala de mi casa y de repente me escriben de la Patagonia que están escuchando el programa, y todavía es algo que me impresiona y que no quiero que me deje de impresionar. Entonces, ahora más bien, para el contexto venezolano es una necesidad internacionalizarse. Es necesario sonar en muchas partes. Nosotros tenemos ahora una cultura migratoria y tenemos burbujas de venezolanidad en muchos lugares. Sí. Entonces, yo creo que cambió la historia, cambió la situación. La transhumancia, ¿no? Sí, y ahorita es obligatorio, pues, que sea hablar de algo internacional, tanto para la comunidad de venezolanos que está en el mundo como para el mundo en general. Qué maravilla. ¿Cómo desde tu casa, ¿no? Sentado tú mismo editando con tu equipo de ti mismo, porque realmente eres tú solo, no sé si tienes alguien que te ayude con la edición, nace la Cata Musical, que es lo que nos ha conectado a todos, ¿no? De repente ver a un tipo con un gorrito hablando sobre los 80, los 90. Sí. A mí me impactó. ¿Cómo nace esa idea? La Cata Musical nace primero como un programa de radio. Esto fue, creo que en el 2012, si no me equivoco. Yo estaba trabajando con Erika de la Vega en Caracas, un programa que salía en vivo de lunes a viernes. Ella tenía un programa con Ana María Simón. Ana María Simón quedó embarazada y entonces yo le estaba haciendo la suplencia. Y después del programa había una hora
que había quedado vacante. O sea, lo que hacían era poner música. Yo le dije a la gerente, oye, deberías tener por lo menos a alguien presentando las canciones. Claro. Y entonces, bueno, haz lo tuyo, ¿no? Yo vengo a hacer, creo que eran 3 horas en vivo. No tiene sentido que yo siga otra hora más, pero César, pero es otra cosa. Insistió tanto que hicimos un pequeño experimento. Yo grabé un programa justo sobre Juan Luis Guerra y salió ese programa y hubo una muy buena receptividad. En aquel momento solamente Twitter era como la red con la que la gente reaccionaba y se comunicaba. Y bueno, la gente empezó a escribir y decidimos hacer un segundo, lo hicimos sobre Rubén Blades y después ahí dijo, mira, vamos a hacerlo todos los días. Entonces empezamos ya más temático, de lunes a viernes, música para tal cosa, música de tal época. Y así comenzó. Estuve un año en Venezuela haciendo esto, después me voy a vivir a los Estados Unidos y seguí otro año desde Miami haciendo el programa, lo enviaba todos los días. Y después ya la necesidad digamos, de moverme dentro de Miami para procurarme la vida y entender qué iba a hacer yo en esa nueva ciudad, hizo que tuviera que parar a la cata musical. Y pasó mucho tiempo y la gente me seguía escribiendo y después yo no sé, de casi 10 años, dije, cónchale, si me siguen pidiendo el programa debería hacer algo al respecto. Y comencé a hacerlo en YouTube. Al principio me acuerdo que retomé uno que fue sobre Stevie Wonder y básicamente lo que hice fue hacer lo mismo que el programa de radio, hablando a cámara. Y bueno, tuve mis respuestas, hice una segunda parte y continué porque me daba nota hacerlo. Claro. Y después tuve que parar porque tenía otras cosas que hacer y uno de esos videos como que tuvo cierta viralidad, la historia del bolero Nosotros. Y dije, bueno, vamos a ponerle más cariño. Y ahí pues continué con el canal de YouTube, que al principio el canal se llamaba César Muñoz. Yo dije, no, este canal es de La Cata Musical. Entonces pasó a ser La Cata Musical. Y luego vino a hacer la experiencia en vivo, que fue un experimento, y hoy día es algo que hago muchísimo. ¿Nos puedes regalar algo de música que creas que podamos...? Sí, claro. No tenía pensado aquí nada, pero así pertinente. Mañana justo estamos haciendo una historia que es sobre la música pop de los años 80 en Venezuela. Y ese es un periodo que, bueno, tuvo muchas canciones importantes, pero una de ellas la escribe el maestro Dylan Chester cuando estaba en Inglaterra, añorando a su ciudad, a Caracas, y le dedica una canción al Cerro Ávila, que es importante porque estamos hablando de un periodo en el que nosotros ya no nos cantábamos a nosotros mismos. Y fue una apuesta muy arriesgada, pensar que una canción que hablara del Cerro Ávila fuese a tener un impacto en la sociedad. Yo tenía 14 años, 13 años, cuando sale la canción, y me emocionaba mucho escucharla y ver a la montaña al mismo tiempo, que es voy de Petare rumbo a la Pastora, contemplando la montaña que decora mi ciudad, llevando matices de la buena aurora, con la fauna y con la flora de un antaño sin igual. Y sabe Dios, los pintores, las paletas, cuánta pluma de poeta, cuántos ojos se encontraron un momento de solar. Y digo yo, vas regalándole el día, que los acordes están aquí, vas regalando el día, carga de buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar. Cerro Ávila, Cerro el Ávila, Ávila, Cerro el Ávila, Ávila, Cerro el Ávila, Ávila, Cerro el Ávila. Mira. Maestro, qué maravilla. Bueno, pues un placer tenerte por aquí. Sé que te representa el uniforme y la disciplina, porque también eres cinturón negro. Aunque sea tan prudente y tan tranquilo, espero no tener ningún tipo de
Bueno, de entrenamiento, ¿no? No, pues, imagínate. Sí, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor. Detrás de cámaras hay un equipo que nos apoya y hay mucha gente que desea ver este tipo de historias como la tuya, porque eres un maestro. Eres un maestro y sé no te gusta la palabra legado, pero para mí y para mucha gente que le gusta la música, este legado es importante, ¿no? Yo no sabía la historia del Cerro de la Vila. Entonces, mil gracias. Es lindo, es igual que las personas. Tú cuando conoces a alguien, haces dos comentarios, pero cuando conoces la historia detrás de una persona, cobra otro significado. Entonces, igual pasa con las canciones. La etimología, ¿no? Es la correcto. etimología. Ajá. Sí, somos medio griegos, medio... Bueno, pues un honor. No sé si quieres algo de música con la guitarra o estamos bien por ahora. No, bueno, imagínate, tú dices eso, entonces queda como que yo no quisiera cantar algo. No, yo prefiero el piano, me queda más cómodo. Más cómodo. Yo tengo mis manos ya no están como cuando joven, y entonces ya la guitarra me empieza me cuesta por las articulaciones. Una última anécdota con Juan Luis Guerra. ¿Cómo ha sido la anécdota con él? Bueno, con Juan Luis tengo un par de anécdotas gigantes. Una que fue mi primer encuentro con él y fue cuando le mostré una tarjeta de un libro que él había retirado en la biblioteca de Berkeley, que yo conseguí 10 años después del momento que él firmó esa tarjeta. Y como yo trabajaba allí, la conservé y en el 2024, el año pasado, se la pude mostrar. Yo la había guardado para ¿En eso. Dominicana? No, eso se lo mostré yo en Miami. En el Latin Grammy del 2024. Fui a su camerino y le dije que yo era el bibliotecario de la escuela y que él no había devuelto ese libro. Entonces, al principio se asustó. Le no, es una broma, y le pedí que me firmara ahí un disco. Y compartimos un momento muy pequeño, pero muy memorable. Y luego el gobierno de República Dominicana me contactó para ir hasta allá a hacerle un tributo el día que se decretó a Juan Luis como Patrimonio Musical y Poético de la República Dominicana. Wow. Entonces fui como el invitado internacional que me encargaron cerrar el evento explicando cuál es el impacto que tuvo Juan Luis Guerra y por qué es tan relevante a nivel internacional. Una gran responsabilidad, además decir eso delante del gabinete de gobierno, delante de Juan Luis Guerra, la familia de Juan Luis Guerra y 440, los integrantes que estaban desde que comenzó la agrupación hasta el día de hoy. Entonces fue un momento hermoso donde pude compartir con él. Además, al día siguiente fuimos a cenar y hablamos un montón. Entonces, por eso digo, son dos anécdotas gigantes que tengo con el gran Juan Luis Guerra, para mí, de los músicos top que yo he conocido. De los grandes. Bueno, Burbuja de Amor, ¿no? Duende, ¿no? Se llama la otra canción. Estrellitas y Duendes. Estrellitas y Duendes, sí. No, son muchas. Son muchas. La bilirrubina, la PC. Todas. Sí. Y su clave, ¿no? Su clave natural, que es 440, ¿no? Su nombre es la natural, ¿no? El sonido. El sonido, sí. En Dominicana, natural. Cuando ellos se formaron, decir, eso está 440 era una forma de decir, eso está bien afinadito. Exacto. Y por ahí, entonces, porque con el la es que uno afina los instrumentos. Eso. Y por ahí yo lo afinaba con el teléfono. Cuando era niño me ponía el teléfono. Eso es así. Tenía un maestro cubano y me decía, no, tú, mi hermano, tú coges y ponía, ese mismo. Ese mismo. Abajo, pero ese mismo teníamos ahí. Bueno, muchísimas... ¿Quieres tocamos algo juntos? Pues ustedes que tal el piano y yo toco la guitarra un poquito. A ver, ¿qué? Algo de Juan Luis. Vamos a darle algo de Juan Luis. Sí. Yo no... Las letras a mí... A ver... Más abajo. Cuando te beso, pues no me voy a acordar la letra. Todo un océano me corre por las venas y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor. Le sigo los pasos y me dobla el corazón. Cuando te beso, un premio Nobel le regalas a mi boca. ¿Así o la hacemos otra vez? ¿O Qué maravilla, está perfecta. No, yo
Tú eres el maestro. Mira, pero también, bueno, no sé, es que no quiero terminar. No, Y la tercera despedida. no, yo por mí me quedo horas hablando. No Yo tengo también problema. feliz acá. Ahí, ¿cómo se siente llegar a viejo con ilusión? De ese tema tan bonito. Venía a escucharlo en mi coche y lo repetí 4 veces. ¿En serio? Y entonces anoche me dice un amigo, Chris Lloyd, un amigo común que tenemos, me dice, mi tema favorito es llegar a viejo. Llegar a viejo. Entonces yo lo veo y digo, bueno, lo puse y de repente, wow, qué canción tan bonita. Claro, porque chévere. yo veo tu cata musical, pero siempre hablas de los demás, pero claro. ahora tienes que hablar de ti. Sí, bueno, eso es un EP, un disco que hice para sacarme un clavo. Yo tenía un montón de canciones hechas y hablé con un gran amigo, Juan Carlos Pérez Soto, compositor, productor, y le digo, ¿qué hago con todas estas canciones? O sea, ¿tú crees que a alguien les interesa? Y él me dice, no, grábalas tú. Y yo no me voy a poner a grabar ahorita, producir un disco. Y me insistió tanto que terminó él produciendo el disco conmigo. Y le estoy muy agradecido porque me ayudó a concretar algo que yo no pensaba concretar. Y lo interesante es que cuando se decidió que se iba a hacer el disco, yo también decidí que voy a escribir puras canciones nuevas. Entonces, ninguna de las anteriores salieron en este, y una de ellas fue Llegar a Viejo, que está escrita pensando en esto de que la vejez está muy mal vista. O sea, es como que las cosas, es la persona que está deteriorada hasta el final de su vida, ya te conviertes en alguien que no sirve, y la gente entonces en Venezuela dice, ay, se te cayó la cédula. Entonces, y todo eso me parece que es fatal, la vejez. Y tú hablabas ahorita de los cinturones negros en el karate. Mientras más anciano, más se respeta a la persona. Y puede que no tenga la misma fuerza, la misma rapidez que cuando joven, pero tiene una sabiduría que es fundamental y de la que se tiene que nutrir la nueva generación. Entonces, pensando en todo esto, dije, voy a escribir una canción que dignifique lo que significa llegar a viejo. Y entonces, vamos a ver igual si me acuerdo de la letra de mi propia canción, pero dice algo como: pasa el tiempo y al menor descuido queda menos de lo que pasó. Mis manos no son las mismas, camino un poco más lento y a veces siento que en el silencio me va mejor. La esperanza luce, la nostalgia luce su elegancia. La esperanza va con timidez y nadie nos prepara, es como va saliendo, que vamos viendo cómo es ahora, cómo es después. Llegar a viejo es todo un arte, un estandarte que da la edad, es ver la vida desde el balcón y distinguir una en un millón, cambiar la prisa por la sonrisa sin dar explicación. Llegar a viejo, seguir soñando y después de tanto estar en paz, de vez en cuando bajar del tren y ver que todo desde el andén son solo ciclos que se repiten una y otra vez. Wow. Maestro, muchísimas gracias. Que lleguemos a viejo con esa ilusión. Que así sea.